Buen día, mi nombre es William Quiroz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, programa de Ingeniería Electrónica. El presente video corresponde a la presentación del diseño del circuito integrado correspondiente a la etapa 2, fase 3. Orden del día. Presentación del grupo. Resumen. Desarrollo del circuito integrado del caso de estudio etapa 2. Conclusiones y webgrafía. Resumen. En la presente actividad y teniendo en cuenta el caso de estudio etapa 2, he realizado el diseño y simulación de un circuito integrado en los programas DSSH y MicroWIM, el cual tendrá como función principal el control de temperatura del laboratorio. La entrada del circuito integrado será la temperatura sensada y su salida manejará dos ventiladores de distinto radio para la refrigeración del laboratorio, así como dos LEDs que nos indican los estados caliente o frío y temperatura de advertencia. Desarrollo de la actividad. Para llevar a cabo la implementación del circuito integrado solicitado por el caso de estudio 2, es necesario realizar el diseño de control de temperatura con compuertas lógicas con base a una tabla de la verdad, donde podemos apreciar los estados presentes y futuros. Apoyándonos en los mapas de Carnot, podemos hacer las correspondientes reducciones, en el cual será muy importante, ya que nos simplificará el circuito integrado, aminorando el número de componentes. Aquí podemos apreciar de qué manera queda la tabla de la verdad para nuestro circuito integrado. En estas dos columnas tenemos la representación de las entradas del circuito integrado, y en estas cuatro columnas tenemos la salida, representada la salida de nuestro circuito integrado. Aquí podemos apreciar que la mínima temperatura será de 10 grados y la máxima temperatura será de 60 grados. Y los cambios se harán de 5 grados de temperatura. Aquí tenemos en la entrada digital el equivalente en código binario a el valor de temperatura. Por ejemplo, para 10 grados tenemos la entrada digital 0000. Para 60 grados tendremos la entrada digital, el equivalente a 0101. Ya para nuestras salidas tendremos el ventilador 1 y el ventilador 2, que básicamente su funcionamiento será de encendido o apagado dependiendo de la temperatura de entrada. Para el LED indicador de promedio de temperatura y para el LED de temperatura de advertencia funcionarán de la misma manera, apagado o encendido dependiendo de la entrada de temperatura. Por ejemplo, para nuestro caso, el LED de temperatura promedio estará apagado de 10 grados a 20 grados. Se encenderá en 25 y se apagará nuevamente en 40. Se apagará en 45 grados y debe encender nuevamente entre 50 y 60 grados. Para el LED de temperatura de advertencia estará apagado para 10 grados, de 10 grados hasta 30 grados. Y se encenderá desde los 35 hasta los 60. Aquí podemos ver cómo se realizaron los mapas de Carnot para cada una de las salidas. La salida W, que equivale al ventilador número 1, podemos apreciar cómo queda las funciones después de salir de los mapas de Carnot. La salida X, que corresponde al ventilador número 2, la salida Y, que corresponde al LED de temperatura promedio, y la salida Z, que corresponde al LED de temperatura de advertencia.
Aquí podemos ver cómo queda la implementación de las funciones obtenidas de los mapas de Carnot en el programa DSSH. Por ejemplo, para la salida W tenemos la siguiente función: A negada por B sin negar por C negado, más A negado, C negado por D negado, más, por D sin negar, más A sin negar por B negado por D negado. Aquí la implementación se ha realizado con compuertas AND y compuertas OR. Recordemos que la función básica de la compuerta AND es la multiplicación y la función básica de la compuerta OR es la suma. Entonces, para nuestro primer bloque, para nuestra primera función, aquí tenemos la multiplicación de A negado, B y C negado. Y asimismo para los siguientes grupos, y al final me debe sumar el producto de las tres funciones, y esa será mi salida. Lo mismo se realizó para la salida X, la salida Y y la salida Z. Por último, podemos apreciar cómo queda implementado la totalidad del circuito integrado, donde podemos apreciar las entradas digitales correspondiente al equivalente en temperatura y las salidas también de manera digital de cada uno de los actuadores y los LED indicadores. Entonces, en este caso tenemos la entrada A, B, C y D, donde A corresponde al bit de mayor peso y D sería el bit de menor peso. Procedamos a ver cómo queda la simulación del circuito en el programa DSSH. Entonces aquí tenemos el circuito completo. Procedo a la simulación y vamos a ver la tabla de la verdad que nos indica para este caso. Vamos a ver para la temperatura de 10 grados, el cual su equivalente en entrada digital sería 0000. Podemos apreciar que todas las salidas se encuentran en estado apagado o cero lógico. Entonces aquí podemos comprobar que se está cumpliendo esa condición para los 10 grados, donde la entrada es 0000. Podemos ver que todos se encuentran apagados, todas sus salidas. Vamos a ver otro caso. Para el caso de 40 grados, donde su entrada digital es 1100, podemos ver que para el ventilador 1 debe estar apagado, para el ventilador 2 debe estar apagado, pero debe estar encendido el LED de indicador promedio y el LED de advertencia. Entonces vamos a hacer la correspondiente entrada 1100. Entonces podemos comprobar nuevamente de que para el ventilador 1 y para el ventilador 2 se encuentran apagados y están encendidos el LED de temperatura promedio y el LED de advertencia. Por último, vamos a ver la condición cuando todas sus entradas equivalen a estar cuando todas sus salidas estén encendidas. Sería la entrada de 60 grados de temperatura, sería la entrada 0101. Entonces miremos aquí en el programa 0101. Entonces apreciamos que todas las salidas se encuentran activas o encendidas y comprobamos que el circuito integrado está funcionando de acuerdo a los requerimientos del caso de estudio. Por último, veremos cómo queda el layout en el programa MicroWin.
compilo el archivo Verilog. Me dice que tiene 0 errores y vamos a ver de qué manera nos queda el layout. Aquí vemos la representación y podemos ver la construcción del circuito integrado en 3D. El programa nos muestra cómo la construcción capa a capa del circuito integrado. Ok, por último miraremos las conclusiones de la actividad. Entonces, para este trabajo identifiqué y profundicé las técnicas de diseño necesarias para el desarrollo del circuito integrado control de temperatura, como son las tablas de la verdad y mapas de Carnot, indispensables para la reducción de elementos del circuito integrado. En el presente trabajo profundicé los fundamentos y conceptos necesarios para el diseño y simulación de un circuito integrado a nivel de compuertas lógicas, por medio del software de diseño y simulación de SSH. En el presente trabajo profundicé los fundamentos y conceptos necesarios para el diseño y simulación de un circuito integrado a nivel de layout por medio del software de diseño y simulación MicroWim. Por último tenemos la webgrafía. Agradeciendo su tiempo, nos veremos en una próxima oportunidad.